ustedes le valoraron al paciente y que también el paciente le refirió. Entonces ya le hicieron el examen físico y pues va a tener que seguir haciendo eso. Entonces aquí ustedes van a ingresar, paciente, todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Entonces aquí ustedes ya van poniendo todo su valoración, su exploración, ustedes ya van poniendo abdomen suave, depresible, doloroso a la palpación, de ahí van poniendo murmullos vesiculares normales, todo lo que ustedes ya saben y todo lo que ya saben, ¿no? Entonces, este registro médico en la parte de hospitalización es obligatorio mínimo el llenado de 3 líneas, ¿sí? En la consulta externa no está controlado esto, pero en la hospitalización sí. Si es que ustedes no cumplen con los caracteres que están obligados, pues no les va a dejar pasar el sistema, ¿sí? En este caso, como ustedes ya pusieron toda la valoración del paciente, van a dar un enter grabar. Y si pues les hace falta más hojas, simplemente dan un avance de página y ustedes van a seguir escribiendo todo lo que ustedes quieran poner, todo lo que hayan encontrado en el paciente, ¿sí? Enter grabar, F3 salir. Aquí siempre vamos a tener que poner un código, ¿sí? Un código de diagnóstico. Aquí sí es importante que ustedes lo llenen en una forma correcta, ya sea presuntivo o definitivo. Obviamente ya va a concordar de acuerdo con lo que vayan viendo con su médico tratante, con su médico posgradista, pero ustedes son el pilar básico para el llenado de toda esta historia clínica, porque ustedes ya van a ir viendo que les van delegando ustedes, hagan órdenes, generen esto, generen este otro, pinchen procedimientos, entonces ustedes son una parte fundamental para este llenado, ¿sí? Porque a veces le dice el médico tratante, ya vino, le pasó la visita, dijo, este paciente se va con el alta en el caso de hospitalización, ¿sí? Entonces a ustedes finalmente son a quienes les dejan la responsabilidad de dar el alta al paciente, de que registren bien el código de CI10, ¿sí? Hoy en día se está enfatizando bastante en esto del llenado del CI10, porque nos están controlando desde la parte de la Dirección de Salud y desde la parte del INEC, que llenemos bien los códigos presuntivos o definitivos en el paciente, ¿sí? Como nosotros somos un hospital de tercer nivel, entonces nosotros tenemos la obligación de llenar los diagnósticos de 3 y 4 dígitos, ¿sí? Entonces ustedes van a observar acá en el sistema que de pronto ustedes quieren poner un diagnóstico y el sistema les va a decir no se encuentra identificado este diagnóstico en el sistema, ¿sí? Es porque está controlado que nosotros no vamos a poder ingresar ciertos diagnósticos. Por ejemplo, antes nosotros ingresábamos simplemente un código que diga cólera. Entonces ahora ese código que dice cólera ya no lo tenemos disponible, sino ahora tienen que registrarle cólera por, no sé, ustedes saben más que yo, por Escherichia coli, no sé. Entonces van a tener que identificar específicamente el tipo de cólera que el paciente tiene, ¿sí? Entonces esto de CI10 sí ya con sus médicos tratantes también ya lo irán llenando en una forma mejor, ¿sí? En este caso, por ejemplo, para el diagnóstico, si ustedes se saben el código directamente, lo pueden digitar. Caso contrario, vamos a presionar un F4 de ayuda. Si ustedes se saben directamente el código, sí es muy importante que ustedes se ubiquen en la pantalla que deben registrar y tienen que aprender a leer el sistema. Aquí, por ejemplo, me dice diagnóstico presuntivo, ¿sí? Y ustedes están viendo que yo tengo habilitado 3 espacios para poder llenar estos diagnósticos presuntivos. Pero a veces ustedes por el apuro y la desesperación de ya tratar de terminar con todas sus actividades, cogen y lo ponen en el primer espacio que lo vieron. Pero ustedes no se percataron si el diagnóstico fue presuntivo, ¿sí? En el caso que presuntivo o definitivo. En el caso que sea definitivo, nosotros vamos a tener que dar doble avance de página. Vamos a ubicarnos acá, miren, aquí tengo un signo más. Voy a dar doble avance de página. Y aquí yo recién llego a los diagnósticos definitivos. Por eso es muy importante y estamos haciendo énfasis en esta parte del llenado de
diagnósticos presuntivos y definitivos. Ya cuando ustedes ingresen a su servicio también, sus tutores o sus médicos tratantes les van a insistir en esta parte, porque aparte de eso, cada servicio está siendo evaluado, el porcentaje de diagnósticos que están llenando presuntivos o definitivos. La idea es que todos los servicios lleguemos al 100% de los diagnósticos definitivos, ¿sí? Del llenado de diagnósticos definitivos. Obviamente en las primeras atenciones serán unos diagnósticos presuntivos, pero ya cuando manden a hacer el gabinete de exámenes, ustedes ya irán confirmando y ya tendrán un diagnóstico definitivo, ¿sí? Pocos serán los casos raros que no lleguen a un diagnóstico definitivo, ¿no? Por ejemplo, nosotros sí se nos ha presentado problemas en que un niño estaba como 1 mes y medio acá en la pediatría, y hasta que se fue de alta nunca tuvo un diagnóstico definitivo. El niño falleció. Lo más fácil fue seguir un juicio hacia la institución. Entonces, obviamente ustedes ya saben que con esto del COIF y todas las cosas y los abogados que son bien buscadores de errores, entonces se agarró, dijo, pero este paciente nunca tuvo registrado un diagnóstico definitivo, nunca le establecieron un diagnóstico definitivo. Siempre en todas las notas médicas, desde que ingresó hasta que salió, le pusieron diagnósticos presuntivos, ¿sí? Entonces ellos aducían que no sabíamos que realmente tenía ese niño, porque no estuvo registrado. Escribían en las notas y todo, pero por ese lado, por ejemplo, el abogado se agarró y estaba ahí que fregaba la vida, y que obviamente con esto del COIF, ustedes saben que son muy sensibles a los tipos de demandas y esas cosas. Por eso sí es importante que cuando ustedes hagan los registros médicos, llenen en una forma concisa de todos los acontecimientos del paciente, ¿sí? Igualmente, para yo regresarme a los diagnósticos presuntivos, me voy a regresar de página, ¿sí? En este caso, por ejemplo, miren, yo tengo diagnósticos presuntivos. Probablemente, como yo les decía en la primera consulta, el paciente es nuevito, viene hacia ustedes y ustedes no saben lo que tienen, pues simplemente le van a poner un diagnóstico presuntivo. En este caso, como yo les decía, si ustedes ya se saben el diagnóstico, pues simplemente lo van a digitar directamente. Y miren, como yo ya le digité directamente, pues ya me sale la descripción de mi diagnóstico, ¿sí? Caso contrario, si ustedes no saben, simplemente presionan un F4 y aquí nosotros vamos a visualizar esta ventanita en el cual nosotros vamos a escribir la palabra para poder buscar ese diagnóstico, ¿sí? Acá en la mano derecha nosotros tenemos algo que dice palabrita o frases exactas, ¿sí? Puedo buscar por cualquiera de las dos alternativas. La diferencia va a ser que si yo no le activo esta palabrita y le pongo aquí, por ejemplo, dolor, me va a salir todas las coincidencias con dolor. Sí, me va a salir 20, 30 coincidencias. Si yo ya le pongo para palabra o frase exacta, por ejemplo, le voy a poner aquí, miren, yo le puse solo dolor y aquí me salió todas las coincidencias con dolor, miren, ¿sí? Le pongo F3 salir. Y lo activo este texto, por ejemplo, aquí ya le voy a poner dolor abdominal. Y aquí ya me va a salir específico, ¿sí? Porque yo ya le puse algo ya específico y pues aquí solamente me va a salir este código, ¿sí? En la parte de arribita ustedes miren, ven que me dice el cuadrito presuntivos y definitivos. En el sistema nosotros podemos llenar hasta 3 diagnósticos presuntivos y 3 diagnósticos definitivos, ¿sí? Para los presuntivos nosotros vamos a utilizar el 1, el 2 y el 3, ¿sí? Para los definitivos, en cambio, vamos a usar el 6, el 7 y el 8. Estos diagnósticos de acá abajo que ustedes les ven mencionados, no estamos utilizando actualmente porque estos vinieron en el CIE anterior, ¿sí? Entonces no sé si probablemente vengan en este 100 que ya va a venir, dicen en el 2019, probablemente vengan estos casilleros o ya no vengan,
pero ahorita el sistema no les va a dejar llenar estos diagnósticos, no les graba. Les permite registrar sí, pero grabar no, ¿sí? Entonces los casilleros 4, 5, 9 y 10 no están hábiles por el momento, ¿sí? En este caso, por ejemplo, miren, ya tengo listado un diagnóstico en el casillero 1. Ahora le voy a poner, para ponerle un presuntivo y un definitivo, pues le voy a poner el 6, miren. Y ahí significa que le listé un diagnóstico presuntivo y un diagnóstico definitivo en este paciente, ¿sí? Voy a poner Enter grabar. Miren, aquí ya tengo mi diagnóstico presuntivo. Acuérdense aquí el signo más en mi derecha. Voy a dar doble avance de página. Y aquí va a estar ya registrado también mi diagnóstico definitivo, ¿sí? Vamos a presionar la teclita F11. Hasta aquí yo he ido grabando parcialmente, pero si yo no confirmo todo lo que yo ya grabé, se me pierde toda la información, ¿sí? Entonces es importante poner F11 a grabar y ahí sí ya está grabado todo lo que ustedes pusieron durante la atención médica. Aquí nosotros vamos a ingresar a una pantallita de ingreso de órdenes, ¿sí? Ustedes aquí ya ven que podemos generar farmacia, laboratorio general, laboratorio de patología, genética molecular. Vamos, si quieren pedir una endoscopía, una broncoscopía, pues aquí nosotros vamos a tener todas las órdenes disponibles para poder generar. Del 1 al 5 son órdenes que yo genero y que voy a pedir que algún servicio me ayude haciendo ese tipo de examen y ellos me tienen que devolver un resultado. Si yo pido al laboratorio una biometría, pues yo genero la orden por el sistema. El laboratorio ya sabe que yo le pedí una biometría, ellos ya una vez que hayan sacado la muestra lo procesan y nos devuelven esos resultados por el sistema, ¿sí? Mientras que los del tipo 7 son procedimientos exclusivos que ustedes lo hacen, ¿sí? Que en el servicio lo hacen, por ejemplo, lo hacen una sutura, hacen una colocación de una vía central, de un catéter venoso central, cambian de sonda. Todos los procedimientos ambulatorios lo van a registrar, ya sea en la consulta externa o en la parte de hospitalización. Estos procedimientos son, por un lado, constituyen productividad para ustedes y por el otro lado también constituyen la facturación en el paciente, ¿sí? Entonces, en cada uno de los servicios están haciendo hincapié también sobre el registro de todos los procedimientos. Ya vamos a ir viendo cada uno de ellos. Buenos días. A ver. Ya generaron medicación, ¿no? Todavía, ¿no? No, ya. Entonces, bueno, vamos ahora con las órdenes de farmacia. ¿Hasta aquí no tienen alguna duda para poderles aclarar? Bueno, al rato de la práctica, ahí me van preguntando todo, yo voy a estar dándome vueltas y me van preguntando, ¿ya? Bueno, vamos a generar una orden de farmacia. Como ya saben, para seleccionar siempre vamos a hacerlo con 1 y luego Enter. Y aquí me van a aparecer las alergias. ¿Registraron alergias? Sí, ya. Entonces aquí tengo yo un listado de los medicamentos, de los principios activos de los medicamentos a los cuales el paciente nos refirió que tenía alergia en algún momento, ¿sí? Si nosotros aquí damos un avance de página, nos vamos a encontrar con todo el historial de alergias que tenga el paciente. Caso contrario, si aquí me dice final, quiere decir que el listado ya no tiene avance, ¿no es cierto? Una vez que nosotros hayamos identificado los medicamentos a los que el paciente tiene alergia, podemos presionar un F3. Caso contrario, si el paciente nos dice que tiene alergia a otro medicamento que no está dentro del listado, que es lo que vamos a hacer nosotros, presionar un F6. Bien, cuando presiono un F6, seguramente esto ya lo vieron, ¿no es cierto? En grupo de antecedentes, subgrupo de antecedente, yo puedo presionar un F4. Y aquí voy a ingresar como antecedentes patológicos personales. Y nuevamente F4 en el subgrupo. Alergia a medicamentos. Doy un Enter y aquí puedo buscar cualquier medicamento.
Si el medicamento al que refiere tener alergia el paciente no se encuentra dentro de este listado, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Ingresar en observaciones. Y deben saber que dentro de observaciones ustedes tienen un rango mínimo de caracteres, que son 30 caracteres, que deben escribirlo ahí. Caso contrario, el sistema no nos va a permitir seguir. Entonces, por ejemplo, registro ahí la observación, presiono F11 para grabar y listo. Podría registrar nuevamente otro antecedente o caso contrario presiono F3 y ahí sí me aparece en la parte inferior un más, que obviamente si yo doy un avance de página tengo acceso a todo el historial de las alergias que han registrado para este paciente. Caso contrario presiono F3 y accedo ya a la lista de medicamentos, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la parte de medicamentos, nosotros debemos identificar algunos indicadores que me aparecen en la parte superior. Por ejemplo, si tengo aquí un indicador de color amarillo, ¿qué quiere decir? Que este medicamento se encuentra agotado. Si de igual manera yo me encuentro uno de color rojo, quiere decir que este medicamento se encuentra en stock crítico. ¿Qué quiere decir stock crítico? Previo el análisis de farmacia determinan ellos que una cierta cantidad de medicamentos, según la fluctuación del medicamento en el hospital, está a punto de agotarse, ¿sí? Cuando está de color lila el medicamento, quiere decir que ese medicamento no pertenece al cuadro básico. Cuando no pertenece al cuadro básico, ya sabemos obviamente que es un medicamento exclusivo para algún tipo de paciente en específico, ¿sí? Y cuando está de color celeste, es un psicotrópico o estupefaciente, como los que vemos aquí, ¿sí? Y cuando es un psicotrópico o estupefaciente, solo algunos médicos que tengan autorización pueden generar esta medicación, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Ya. Entonces, una observación nada más en cuanto a los agotados. Pese a que un medicamento se encuentra agotado dentro del hospital, ustedes de igual manera deben generar la medicación. ¿Por qué? Primero porque tenemos varias farmacias dentro del hospital, entonces no necesariamente quiere decir que no hay existencia de ese medicamento en la unidad médica, sino que, por ejemplo, yo genero una medicación en hospitalización y tengo el medicamento dentro de la parte de consulta externa. Entonces, si es necesario que se le dé esa medicación al paciente, ya la gente de farmacia va a hacer los cambios de bodega y van a poder entregar esa medicación al paciente, ¿sí? Y otra cosa que es importante por lo cual deben registrar el medicamento es porque el sistema es un respaldo para ustedes, ¿sí? Entonces, si llega el día, por ejemplo, exagerando que el paciente se muera y ustedes no generaron medicación, como les decía mi compañera, se puede seguir un juicio o alguna cosa, y va a llegar el momento en el que digan, ¿por qué no le dieron la medicación que el paciente necesitaba? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es su respaldo? Que ustedes generaron medicación, pero que en el hospital no había existencia de ese medicamento. ¿Sí? Entonces, siempre generen la medicación, ¿ya? Entonces, voy a seleccionar un medicamento agotado, que a pesar que el sistema me da la advertencia, si presiono un Enter, puedo continuar. Voy a seleccionar otro que sí está en existencia y un psicotrópico que está en stock crítico, ¿sí? Entonces miren, cuando yo selecciono el medicamento que se encuentra catalogado como un psicotrópico, ¿qué advertencia me da en la parte inferior? Me dice que el medicamento es de uso restringido y por la especialidad que tengo yo, que tiene mi usuario, que tiene este médico, no puedo yo seleccionar este tipo de medicamentos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar otro medicamento cualquiera que es de selección libre. Una vez que he terminado de seleccionar todos los medicamentos, presiono F3 y accedo ya al listado, ¿no es cierto?, de los medicamentos. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a ingresar la cantidad, la frecuencia y la duración. Entonces, en este caso, y vale aclararles esto también, dentro de consulta externa yo siempre voy a poder generar medicación para 90 días. ¿Sí? Dentro de hospitalización yo puedo generar medicación para un día entre semana y para 3 días el fin de semana, es decir, el día viernes o el día sábado, yo podría generar medicación para todo el fin de semana. Cuando se trate de algún feriado, cosas por el estilo, nosotros cambiamos el sistema, ingresamos esa novedad en el sistema
Y por ejemplo, si hubiera un feriado de jueves, viernes, sábado y domingo, el sistema les va a permitir generar medicación en estos casos específicos para unos 4 días, por ejemplo. ¿Sí? Entonces deben tomar en cuenta eso. Igual, vamos a hacer la práctica dentro de hospitalización y únicamente nosotros vamos a poder generar medicación para 90 días, el momento que estemos dando de alta al paciente. ¿Ya? Que eso también ya lo vamos a ver. Entonces, en este medicamento tenemos de color amarillo porque está agotado, pero igual ya saben que tienen que generarlo. Entonces voy a generar 30 y voy a cambiar la dosis. Digamos que el paciente debería tomar 2 pastillas de esto. Bueno, es líquido parenteral, deberían administrarle 2 cada vez, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Únicamente cambio el número 1 por el número 2 y aquí me va a dar un error el sistema. Si yo presiono un Enter, miren cómo cambió. La dosis ahora es de 2000. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando yo debo cambiar la dosis, debo modificar el punto por la coma. Y si ahí presiono yo un Enter, ya me valida.